Bendiciones a todos, qué gusto saludarles de nuevo y de verdad es un gran privilegio llegar una vez más en su casita. Gracias por dejarnos entrar o donde quiera que nos están visualizando, muchísimas gracias. Quiero pedirte un gran favor que ahora mismo pueda compartir este programa. ¿Por qué? Porque esto va a ser buenísimo, de verdad. Hoy tenemos un invitado muy especial, un hombre que el Señor lo está usando en gran manera, pero escuche bien esto, un hombre también que es militar. Sirvió o está sirviendo en el militar hace 25 años y realmente nos va a compartir su experiencia personal y por supuesto también hablaremos también de cómo el militar se prepara y también cómo un soldado del Señor se prepara. Así que me gustaría leer la palabra del Señor que encontramos en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3 en adelante, dice así: Tú, pues, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquello que lo tomó por soldado. Este es el versículo que nos inspira de cómo prepararnos como un buen soldado de Jesucristo. Pero ¿sabías que el soldado también sufre? ¿Sabías que el soldado también pasa un momento difícil? Bueno, para mí, de verdad, es un privilegio presentarles a un hombre, no solamente teóricamente va a hablar, sino que lo ha vivido, ha estado 2 veces en la guerra aquí de Estados Unidos. Ahora para mí de verdad es un honor y un privilegio recibir y dar la bienvenida al pastor Marcelino Morales. Bienvenido, pastor, de verdad qué gusto, qué privilegio tenerte aquí con nosotros en íntimo y muchísimas gracias por aceptar. Seguramente hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, así que bienvenido, pastor. Y la gracia para Dios y verdaderamente que es un honor también poder estar aquí en este programa que ya lleva varios meses llevando un mensaje a través de estos testimonios y wow, imagínense que Dios siempre tiene un plan perfecto en todas las cosas y usted que está conectado comparta este video, este programa que estamos haciendo esta noche porque verdaderamente que va a ser de bendición y le doy las gracias al hermano Efraín por esta invitación tan y tan especial. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y de verdad para nosotros será un privilegio conocer su corazón. Bueno, muchos por ahí quizás le han visto al pastor Marcelino Morales sirviendo al Señor para allá y para acá. Yo sé que usted tiene una historia tremenda, una historia que ha dejado en esta generación y también es una persona muy preparada en lo que es la área secular, en la área espiritual. De verdad, pastor, estaba yo leyendo todo lo que usted ha logrado durante su carrera en el Señor, ¿verdad? Durante su vida en este tiempo. De verdad, ha sido impacto para mi vida y para mí es un privilegio, es un honor conversar con usted y pues si también puedan abrir su corazón y podamos conversar algo lindo en esta tarde. Me gustaría saber un poco cómo era Marcelino cuando era un jovencito, era como un niño por ahí, para que así veamos un poco la historia de Marcelino Morales. Bueno, ¿qué te puedo decir? Mi niñez, a pesar de que mi padre pues abandonó su hogar cuando yo tenía apenas como 6 años, mi mamá nos crió con unas tremendas enseñanzas, con unos principios bíblicos. La línea de parte de mi madre han nacido todos y se han muerto prácticamente en la iglesia. Y a través de todas esas enseñanzas que ella nos dio, no fuera quien soy yo hoy en día si no me hubiese dado toda esa fundación, por decirlo así, que necesita cualquier ser humano para realmente tener una buena vida, porque si uno no tiene una fundación buena, créame que cuando ya estamos un poquito alto se va a caer. Qué gusto, pastor, de saber su historia, que a pesar que no tuvo un padre físicamente apoyándolo, y bueno, está acá, está logrando cosas grandes y está haciendo cosas grandes para el reino de Dios en este tiempo, así que felicidades, pastor. Y cuando era Marcelino Morales, ese niño, ¿era algo traviesito o obediente, era muchacho? Bueno, yo tengo realmente 2 hermanas mayores y tenía 2 menores, o sea, 4 hermanas que nos criamos juntos, dándole dolores de cabeza a mi mamá, pero realmente yo, como único hombre de la casa, desde pequeño, pues como que fui madurando un poquito más rápido que los demás niños del vecindario.
sí me gustaba estar jugando con los demás muchachitos por allí, pero como que mi prioridad pues fue adelantándose un poco más para ayudarle a mi mamá y a mis hermanas, porque yo veía el esfuerzo de una madre para echar 5 muchachos hacia adelante. Entonces, como que ya esa mentalidad mía se iba adelantando para así crecer. Sí, uno le gusta jugar, pero mi mentalidad era más para buscar cómo yo podía crecer y ayudar a mi madre y mis hermanas. Y una de las cosas, obviamente, como he mencionado, era que mi mentalidad se enfocó en el ejército de Estados Unidos. Yo siendo un niño y cualquier juguete que me regalaban me gustaba, pero lo más que me gustaba era estar jugando con los soldaditos verdes, esos de plástico que hacían macizos ahí, y ese era mi ejército debajo de la casa, jugando, haciendo los ejércitos de un batallón y otro batallón, y yo en mi mente yo tenía tremendo ejército allá debajo de la casa jugando con los soldaditos verdes allá debajo. Esa era mi práctica infancia, creciendo en esa mentalidad de ser algún día, poder lograr ser un soldado. Ahora, ¿cómo entonces a través de ahí usted fue inspirado para ser un militar? Porque me gustaría que me platique un poco de su experiencia como militar. Yo sé que usted es un hombre tremendo, de verdad, que quizás muchos no conocen al pastor Marcelino, que es un hombre de verdad que ha servido para este país, ¿verdad? En gran manera. Me gustaría que comparte un poco su testimonio por ahí. Realmente cuando yo te digo, cuando voy creciendo en esa mentalidad, uno como que dice o se enfoca o trata de madurar en la manera de buscar algo, porque hay muchas veces que uno le pregunta a un niño, ¿qué tú quieres hacer cuando sea grande? Y unos dicen doctores, unos dicen, yo quiero ser esto, aquello, lo otro. Pero mi mentalidad se enfocó en eso porque yo decía, bueno, ¿cómo yo voy a poder mantener o ayudar a mi mamá y a mis hermanas? Un trabajo que uno agarre aquí, ese trabajo como que no va a durar mucho, si lo agarro por allá como que no va a durar mucho, pero cuando empezaba a indagar y a mirar sobre el ejército, veía que, wow, una carrera en el ejército pues es algo estable, es algo que te va a dejar un fruto bastante bueno. Entonces, pues eso era lo que yo estaba pensando. Y obvio, yo pues me crié en la iglesia, yo me crié, mi madre, como te dije, toda la línea de parte de mi madre es cristiana, ellos nacen y crecen y mueren en la iglesia. Entonces, pues esa era la línea donde yo me estaba criando, y entonces, pues crecí en el evangelio, allá la iglesia de Dios incorporada, como le llaman, la iglesia de Cubuy, la iglesia del puente, porque está al lado de un puente, al lado de un río. Y entonces, pues ahí fue donde yo pues empecé a hacer esa base, empecé a crecer en ese lado, y desde pequeñito pues uno como que ese encuentro con el Señor pues lo va teniendo poco a poco cuando uno nace en la iglesia, y se va dando cuenta que Dios es grande, Dios es maravilloso, y si tú tienes un sueño, Dios lo puede cumplir si tú te esfuerzas para lograr ese sueño. Entonces, pues, cuando tenía como 14 o 15 años, un poquito de tiempo atrás, pues, pues vine a bautizarme, me bautizaron porque, como te dije antes, tenía una madurez ya en las cosas del Señor, tenía una madurez diferente o un poquito más avanzada de los niños que se criaron conmigo, porque ellos lo que les gustaba era la jugadera, estar pendiente de otras cosas que no era la mentalidad mía, porque como te dije, yo estando solo en mi casa con mis hermanas, 4 hermanas, mi mamá, pues ella era costurera y yo la veía noche y día trabajando para las personas del vecindario, haciéndole los uniformes para la escuela, cualquier cosa que necesitara alguien de costura, pues lo llevaba donde mi mamá. Y como ella trabajaba ahí en la casa con las costuras, pues eso no había una hora de entrada ni salida. Ella estaba trabajando para mí, que
yo era chiquito, pues ella estaba trabajando todo el día prácticamente. Realmente ahora mismo si yo me pongo a analizarlo, yo no sé cómo ella lo hacía, porque yo lo que veía era, ella era costurera, ella era ama de casa, ella hacía la comida, ella hacía de todo, y la comida era otro cuento, porque no a todos los 5 muchachitos que tenía le gustaba la misma comida. A uno le gustaba una cosa, otro, otro. So, imagínate, si yo me pongo ahora mismo a analizar todo eso que hacía mi madre, me vuelvo loco, yo creo, porque no sé cómo lo hacía, pero lo hacía. El sacrificio, lo que hicieron nuestro padre por nosotros, especialmente por usted. Y eso, qué lindo, ¿no? Qué lindo que instruyen, qué lindo también cuando siempre están ahí para apoyarnos y ayudarnos en lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces, aquí la historia estaba leyendo un poco lo que usted me envió por ahí. Usted sirvió 25 años en el militar. Cuéntame un poco la experiencia, pastor, para que conozcan a un hombre de Dios acá, un militar. Seguro que sí. Fíjate que cómo son las cosas. Ya después que yo me bautizo, ya estoy allá en la escuela ya para graduarme de la escuela, pues yo maquinando cómo yo voy a lograr tomar ese examen, porque el examen de las Fuerzas Armadas es en inglés, sea en Puerto Rico, sea donde sea, es en inglés. Y entonces, pues, ese era algo que yo no sabía, todavía no sé, pero no sabía en ese nada de nada. Y entonces, pues, cuando yo le oraba a Dios desde pequeño y orándole al Señor, Señor, necesito tu ayuda, que me ayude. Y entonces, fíjate cómo son las cosas, que llega un muchacho de Boston a Puerto Rico, ahí mismo del barrio donde yo vivía, y él llega de Boston y necesita ayuda con español, porque no sabía mucho español. Y yo veo eso como una señal directa de parte del Señor, porque yo le dije al muchacho, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar en el español, pero yo necesito que tú me ayudes en el inglés. Porque yo le dije, yo quiero meterme al Army, necesito saber inglés, necesito que tú me ayudes. Y él, no hay problema. Y ahí pues hicimos ese intercambio, algo bien bonito. Todavía somos amigos, imagínense, desde que estamos pequeños hasta el día de hoy, todavía tenemos esa linda amistad. Y entonces pues él me enseñó el poquito de inglés para poder pasar ese examen y entonces poder entrar en las Fuerzas Armadas, el cual a los 17 años fue cuando yo entré al servicio militar. Fue tremendo, ¿verdad? Fue tremendo su servicio para este país. Fue tremendo lo que el Señor ha hecho. Ahora, platícame, pastor, ¿cómo fue cuando usted dijo, cuando recibió ese llamado de parte de Dios? Porque yo creo que de mi parte es un gran reto. Yo he pasado, quizás nunca he estado como militar, pero este es un trabajo muy serio. Al entrar al ejército, pues yo, como te dije, yo me crié toda mi vida, desde pequeño hasta teenager, yo me crié en la iglesia. Entonces, al entrar al Army, ¿qué sucede? El ejército es entrenamiento a los primeros meses para cambiar la mentalidad de civil a militar. O sea, cambiarte de ser un civil a ser un soldado. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese transcurrir del tiempo, pues uno tiene que buscar la manera de hacer lo mejor que uno puede hacer. Imagínate, ese era mi sueño, poder entrar al ejército, el cual logré ese sueño, entrar al ejército. Y al principio, pues, son contratos que uno firma. Yo firmé por un contrato de 3 años, el primero, y después sucesivamente iba firmando diferentes contratos. Al estar ahí, pues mi trabajo, yo cuando primeramente entré, antes de ir de lleno al llamado, yo entré al ejército y cuando me senté en la oficina para escoger lo que yo iba a hacer, obvio, yo no sabía mucho inglés, casi nada, entonces pues me enseñaron varios trabajos, en un video de diferentes trabajos, y el trabajo que yo escogí, pues me enseñaban soldados haciendo esto, haciendo aquello, pero todos yo los veía hablando. Y yo dije, yo no quiero hacer eso porque yo no sé nada hablar de inglés. Entonces me enseñaron un video donde había un soldado que agarraba un pedazo de cable, y entonces él iba con ese cable ahí, agarrando ese cable a un poste, como si fuera un poste de luz,
y ahí iba, se trepaba, enganchaba el cable, bajaba, iba al otro. Ese trabajo yo quiero. Y yo, sí, ¿cómo que tú quieres ese trabajo? Sí, porque yo no voy a ser soldado hablando con nadie. Y entonces yo dije, pues ese trabajo. Pues me metí en comunicaciones desde el principio. No sabía que iba a hacer comunicaciones al debido de estar hablando con gente, pero era comunicaciones donde estaba trabajando con teléfonos, con switchboards, computadoras. Fui adiestrado en todas estas cosas de computadora y entonces pues me puse a estudiar. En mi primer año en las universidades pues fue un asociado en computadora, y el cual pues tremendo, porque eso fue lo que ejercí en mucha parte de mi trabajo, como hasta los 10 años de carrera pues estuve haciendo de comunicación, al cual después cambio de trabajo y entro a reclutamiento. El reclutamiento es un poco más diferente que comunicaciones, porque ahí tú estás haciendo el trabajo en una computadora o estás afuera con los cables, arreglando esto, aquello, lo otro. Pero entonces al ser reclutador, ahí tú tienes que hacer de lo que estamos hablando, de cómo buscar gente para ser soldados. Y entonces, sin saber, en este tiempo, lo que hacía el Señor era que me estaba preparando para la vida ministerial estando en el ejército. Y muchas veces nosotros como agarramos una carrera sin darnos cuenta que el plan de Dios es un plan divino. El plan de Dios no es algo a tomarlo por encimita, porque muchas veces nosotros estamos haciendo algo en lo secular porque se vino ese sueño, porque alguien te dijo que lo hiciera, o X o Z razón, pero la realidad de las cosas es que nada pasa en este mundo a menos que Dios no lo permita. Entonces, cuando nosotros tenemos diferentes trabajos, es Dios mismo entrenándonos o preparándonos para llevarnos a otro nivel cuando nos toque un ministerio en su palabra. Entonces, pues, para hacer el corto largo, largo corto, pues entonces, pues imagínate, estando yo siendo preparado, cómo reclutar gente, cómo dar presentaciones y todas estas cosas, ya eso mismo tenía que hacer en la Gran Comisión. ¿Qué nosotros tenemos que hacer en la Gran Comisión que nos habla en Marcos 16:15 y Mateo 28:18 al 20? Y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el más corto. Entonces el otro dice enseñándoles. O sea que nosotros tenemos que saber que a pesar de todo lo que nosotros hacemos, Dios nos está enseñando para cuando nos toca el ministerio poder enseñar la palabra de Dios. Y esto es tremendo porque mi experiencia a través del ejército, pues yo fui adquiriendo, o sea, Dios prepara a uno como líder sin uno darse cuenta que Dios está preparando a uno como líder. Ser un soldado es mucho más de lo que la gente piensa. Ser un soldado, los soldados tienen lo que los llaman ellos un hitos de guerrero. O sea, que ellos se basan ahora mismo, antes eran diferentes, pero ahora mismo ellos se basan en que ellos dicen, bueno, digo ellos, pero yo era uno de ellos. Sí, y lo hablo por experiencia, no que me lo están contando. Dice, siempre colocaré la misión en primer lugar. Cuando tú tienes a Cristo en primer lugar, mira, todo te va a salir bien. Pero el soldado, o sea, el lema del soldado número 1 es siempre colocaré la misión en primer lugar. Como hombres de Cristo, nosotros también tenemos que preparar, o sea, tenemos que colocar a Dios primero en todas las cosas. Lo segundo que los soldados tienen como lema, el warrior ethos, o sea, los hitos de guerrero, es que nunca aceptaré la derrota. Eso es lo segundo. Imagínense entonces, como hombres de Dios, si viene cualquier problema a tu vida, ¿ya tú vas a sentirse derrotado? Claro que no. Como soldados de Cristo, entonces nosotros también no podemos aceptar cualquier derrota. Nosotros tenemos que seguir luchando hacia el frente. Y lo número 3, como ellos dicen, nunca voy a
a cuitear, como decimos en Spanglish, nunca voy a rajarme, como dicen en algunos países, nunca voy a dejar lo que estoy haciendo. Amén. O sea, I will never quit. Es lo que dice el americano, es lo que dice el soldado. Nunca voy a sentirme derrotado. Amén. Entonces, como hombre de Dios, ¿cómo yo me voy a sentir cuando viene un problema en mi vida? Porque, obvio, como pastor van a venir los problemas. No es que yo esté exento de problemas. Imagínense, la semana pasada yo tuve un ataque de salud, el cual fui por una cosa a chequearme al hospital y terminé siendo admitido por una noche en el hospital. Pero yo tranquilo. O sea, si es el día que yo me tengo que ir a morar con el Señor, mire, gloria a Dios, yo estaba tranquilo. Ahora mi esposa pues se puso un poquito, ella no quiere que yo me vaya todavía. pero exacto, no podemos aceptar o dejar cualquier cosa tirada porque nada más vino cualquier cosa a nuestra vida. Nosotros tenemos que seguir hacia adelante. Y lo número 4 que el soldado siempre tiene en mente en esos hitos de guerrero, en esos lemas que ellos tienen, es que nunca dejaré a un camarada caído. Si nosotros traemos eso a lo espiritual, si nosotros traemos eso al campo ministerial, obviamente, ¿cómo nosotros vamos a dejar a un hermano que se esté sintiendo mal? No vamos a orar por él, no lo vamos a ayudar. Mira, si necesita leche y tú tienes 4 galones de leche en tu nevera, bueno, vamos a orar para que Dios provea. No vas a orar para que Dios provea. Agarra 1 o 2 de esos galones que tú tienes y vete y llévaselo para que así también tenga lo que tú tienes de más. Amén. Pero eso es un soldado. O sea, el soldado nunca dejará a un camarada caído. Entonces, como cristianos, como hombres de Dios, tampoco nosotros podemos dejar a uno de nuestros hermanos caídos. Entonces, todo esto que te estoy hablando, o sea, es parte del llamado que Dios me está haciendo, porque a través de esto, yo no estaba mezclando nada de eso con lo espiritual, sino que yo veía, como soldado que soy, siempre colocaré la misión en primer lugar. Como soldado que soy, nunca aceptaré la derrota. Como soldado que soy, nunca me voy a cuitear, nunca voy a rajarme. Como soldado que soy, nunca dejaré ningún compañero mío soldado que haya caído en la guerra. Y créeme que ya yo fui a 2 guerras, no fui a una sola, fui a 2 guerras. Estuve en guerra 2 veces. Entonces yo sé lo que estoy hablando cuando hablo de soldados caídos, cuando hablo de soldados que perdí un compañero, es uno de los que estaba, dormíamos como 8 en el mismo cuarto y uno de ellos falleció en la segunda vez que yo fui a la guerra. Y eso no es fácil porque, como dice ahí, nunca dejaré a un camarada caído. Y eso es como soldado, pero sin darse cuenta, Dios va preparando a los hombres y mujeres de Dios a través de los diferentes campos que ellos estén ejerciendo. Para mí personalmente, pues me preparó como un soldado. Como un soldado yo fui siendo entrenado por el Espíritu Santo de Dios, que yo siempre le digo a la congregación, déjate guiar por el GPS. Cuando uno se monta en un carro y no sabe para dónde va, uno viene y busca la dirección y enseguida pone la dirección al GPS y el GPS te lleva a donde tú quieres ir. Pero como hombres y mujeres de Dios, tenemos que usar el GPS que ya Dios ha preparado para nosotros, que es el guía a través de ese Espíritu Santo. Es el poder que el Espíritu Santo te da, como dice en la palabra de Dios, y recibiréis poder cuando hayas recibido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Entonces, tienes que dejarte guiar por ese Espíritu. El Espíritu te da ese poder y además dice la palabra que si tú no tienes sabiduría, que se la pidas a Dios. Por eso tenemos que guiarnos por ese poder y la sabiduría que ya Dios tiene para nosotros. Entonces, a través de esta carrera militar de 25 años, Dios fue preparándome, al cual antes de... Yo corrí, y uno, como yo le digo a muchos hermanos, para ser pastor, tú tienes primero que no querer hacerlo. Ese es uno de los requisitos que yo creo de corazón, que para ser un pastor,
porque tú sabes cuando tienes ese llamado, lo que se sufre estar en estos zapatos. Entonces, como pastor, pues si uno ve una persona que le dicen hoy, tú tienes un llamado pastoral, le dan una palabra en la iglesia el domingo y el lunes quieren ir corriendo a rentar un local. Huye de esas personas. Porque obviamente nosotros, cuando tenemos un llamado de Dios, lo primero es que no lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque sabemos la responsabilidad que se necesita para ese cargo que Dios le da a uno. Pastor, ¿qué puedo decir, pastor? Fíjese, yo quiero dirigirme un poquito acá a nuestra audiencia. Mire, estoy hablando con una persona, no solamente teóricamente. Tenemos a íntimo una persona que está hablando de lo que ha vivido. Y para mí es un gran privilegio de escuchar, conversar, de llenarme con esa sabiduría vivida, como fue su vida como militar, lo que él nos acaba de compartir, unos puntos importantísimos, me impactó mucho. Es un soldado nunca se da por vencido. Un soldado también nunca dice voy a renunciar a esto. Y eso es el lema de un soldado, lo que estamos hablando soldados aquí en la tierra ahora. Y eso, como dijo el pastor, y quiero agregar un poquito más acá, eso es lo que debemos hacer nosotros. Nunca debemos renunciar nuestra fe. Pase lo que pase, llegue lo que llegue, si es necesario que un día que llegue la persecución, lo que sea, pero nosotros sabemos a quién servimos y nos hemos comprometido de amarlo a pesar de lo que puede llegar. Y eso es lo que debemos hacer. Otro también que me gustó muchísimo, y eso yo creo que de mi parte mío me impactó muchísimo, es nunca deja a su camarada ahí abandonado. O sea que nunca un soldado no puede dejar su compañero solo. Y eso es lo que debemos hacer ahora como iglesia, como hermanos en Cristo. No debemos dejar un hermano caído. Debemos de regresar por él, debemos de levantarlo, restaurarlo. Vamos a buscar la forma para que regrese en el lugar donde le corresponde. Y es lo que necesitamos hacer. Así que te invitamos, por favor, que sigas ahí, porque esto está poniendo buenísimo con el pastor Marcelino acá. Me gustaría que agreguemos, nos queda unos minutos más acá, pero me gustaría, pastor, que agreguemos un poquito, por favor, o agrega un poquito por ahí las responsabilidades de un soldado. Pues, ¿cómo te diría? El soldado tiene que ser un líder. Porque cuando hablas de soldado, tenemos que hablar de liderazgo. O sea, ¿cómo nosotros nos mantenemos siendo buenos soldados? Nosotros tenemos que mantenernos como líderes, siendo buenos líderes. La palabra el soldado, ¿qué es un soldado? Dice, el diccionario dice que un soldado, en su sentido general, es un individuo que se ha alistado voluntariamente o en cumplimiento de un servicio militar obligatorio. Nadie te está obligando a ti a hacerte voluntario de entrar a ese ejército, a ese servicio militar. En las Fuerzas Armadas de cualquier país hay muchos países que te obligan a hacerlo. Ya cuando te gradúas tienes que hacerlo. Entonces, aquí en Estados Unidos tenemos que firmar cuando tenemos 18 años, por si acaso, pero eso nunca ha ocurrido, pero por si acaso tenemos que se forme una guerra tan grande que nos llamen. Pero la mayoría de nosotros estamos desde años en un ejército voluntario. O sea, que como soldado tú tienes la responsabilidad de mantenerte haciendo lo que Dios quiere que tú hagas, o sea, teniendo esas responsabilidades como acabas de decir. Fíjate que en los Estados Unidos el ejército tiene unos entrenamientos que hacen anualmente para mantenerle la mente fresca a los soldados. O sea, hay diferentes entrenamientos para que el soldado no se le olvide cómo ser soldado y mantenerse en esa línea. Lo número uno que hacen ellos es que tienen un programa que se llama Respuesta y Prevención de Acoso Sexual y de Agresión.
Eso es, todos los años tienen que ser entrenados en esa área. El otro que tienen es conciencia y prevención del suicidio. El otro, curso de conmoción cerebral del ejército. El otro, entrenamiento de concienciación antiterrorista, nivel 1, 2 y 3. Programa de concienciación sobre las amenazas informe, lucha contra el tráfico humano, recuperación personal, seguridad, etcétera, etcétera. La cuestión es que el ejército pues va a tener diferentes entrenamientos, no solamente cuando tú entrenas y te cambian la mentalidad del civil a soldado, sino que a través de los años también te tratan de mantener tu mente fresca. Cuando nosotros somos soldados de Cristo, también nosotros tenemos una responsabilidad de mantener también nuestra mente fresca. O sea, nosotros tenemos como soldados de Cristo, tenemos nosotros que mantenernos en ese GPS, o sea, en ese guía, poder y sabiduría divina, esa sabiduría del Señor. Entonces, Efesios 6:12 nos dice la palabra, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso dice la palabra. Entonces nosotros, como soldados de Cristo, tenemos que entender que también estamos en una guerra, no porque lo diga el pastor Morales, sino porque lo dice la palabra. La lucha de nosotros no ahora es carnal, o sea, la lucha de nosotros es contra algo que solamente lo vas a poder hacer si mantienes la mente fresca en la palabra de Dios, si te mantienes metido como tú tienes que meterte en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque obviamente el ejército también tiene gobernadores, el ejército de las tinieblas también tiene potestades, o sea que el ejército de Satanás está preparado. Entonces nosotros como hombres y mujeres de Dios también tenemos que prepararnos. Como soldados que somos, tenemos una responsabilidad de rendirnos totalmente a Cristo, meternos más con Dios, buscar, así como hace el ejército que le mencioné, un montón de diferentes entrenamientos. Nosotros también tenemos que irnos entrenando. Hay personas que no quieren llegar a los estudios bíblicos. Hello, ya eso es una señal que el enemigo está trabajando con tu mente. ¿Para qué? Para aguantar tu mente de que no se mantenga fresca. Porque en los estudios bíblicos tú aprendes, tú mantienes una mente fresca de la sabiduría divina de parte del Señor. Hay personas que no quieren llegar a este o aquel otro culto porque no, pues yo me siento bien, mejor yo voy este día. Mira, si no te sientes bien es cuando más tienes que ir. ¿Por qué? Porque Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar, pero tú tienes que, como soldado de Cristo, hacer tu parte. Amén. Qué tremendo, pastor, de verdad, escuchar ese testimonio, cómo el Señor lo está usando en esta área. Y de verdad, muchísimas gracias, pastor, por darnos esos consejos, buenos consejos. Como realmente, personalmente, bueno, estoy siendo restaurado para prepararme mejor en lo que es en el reino de los cielos, ¿verdad? Aquí en la tierra. Y también nuestros compañeros acá, pues, están recibiendo algo lindo de parte del Señor aquí a través de usted. Así que, pastor, a todos aquellos que nos están viendo en este momento, me gustaría que dé una palabra y también que haga una oración, por favor, por esas personas que quizás están a punto de tirar la toalla, como nosotros hicimos, pero que regrese una vez más y que tomen la responsabilidad como un buen soldado. Así que, pastor, por favor, unas palabras de ánimo a nuestra gente. Pues fíjate que primeramente le quiero dar las gracias por esta invitación tan y tan especial que me has hecho para estar contigo aquí en este programa esta noche, donde el Señor se ha movido grandemente. Y aquellas personas que se han conectado y las que se van a seguir conectando a través de estos videos que van a seguir viendo, le digo una cosa: para Dios no hay casualidades. Yo tenía un sueño, el cual era entrar al ejército, hacerme un soldado, y hice una carrera de 25 años. Ese fue mi sueño. Pero tu sueño, yo sé que Dios también te lo puede cumplir. Ahí donde tú creas que tú estás, que tú dices,
no, ya yo estoy desmayando. Fíjate lo que dice la palabra. Si en todo lo que tú has escuchado esta noche, tú has escuchado hablar de muchas de las experiencias que yo he tenido en mi vida, pero mira lo que te dice la palabra. La palabra en Isaías 41:10 te dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Fíjate lo que te dice. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tú que estás en esta noche diciendo, no, pero quizás yo no tuve padre. Fíjate que yo al principio dije que yo tampoco tuve padre desde los 6 años en adelante, que la abandonó mi mamá con 5 muchachos. Pero mira lo que te dice en Génesis 49:25. Génesis 49:25 te dice, porque el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, el cual te bendecirá con bienes del abismo que está abajo, con bienes de pechos y vientre. O sea que Dios siempre nos va a ayudar. Así que no desmayes en esta noche si es que estás desmayando, si es que tú estás diciendo ya mi sueño no se va a cumplir. Créele a Dios en esta noche, créele a Dios y entrégate a Él de todo corazón para que tú veas cómo Él te va a llevar de la mano y te va a llevar a lugares que ni tú mismo ibas a pensar que ibas a llegar. Así que voy a orar por ti en esta noche para que así tengas esas fuerzas y no temas que Dios te va a ayudar. Padre, en esta noche te damos gracias por este privilegio tan grande, Señor, de poder estar aquí compartiendo esta palabra, Señor, con nuestro hermano Efraín, Señor, que tú le has puesto en el corazón, Señor, poder llevar a cabo estos diferentes programas, Señor, donde diferentes ministros expresan, mi Dios, sus experiencias, porque si nosotros, muchos ven la gloria, pero no conocen la historia, Señor, y a través de estos programas, Señor, van a conocer un poquito más de la historia de cada ministro, de cada persona que pase por este lugar. Padre Santo, yo te pido una bendición sobreabundante para el hermano Efraín y todo el equipo ministerial que está trabajando juntamente con él, Señor. Padre, mira aquellos que en esta noche, mi Dios, se han conectado de alguna manera. Yo te pido que seas tú, mi Dios, Padre, tomándolos de la mano, Señor, para que así ellos puedan creerte de una manera, mi Dios, Padre, poderosa, Señor. Que tú, mi Dios, sea, mi Dios Padre, abriendo, mi Dios, ventana de los cielos y derramando esa bendición que sobreabunde en cada una de sus vidas. En el nombre de Jesús lo declaramos en esta noche. Amén, amén y amén. Bueno, mi hermano Efraín, aleluya, poderoso Dios. Muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia. Verdaderamente me he gozado. No sabía ni cómo nos iban a desarrollar en esta noche con todo, imagínense, más de 25 años tratando de compresarlos aquí en menos de una hora, pero lo logramos. Sí, pastor, gracias a Dios por todo lo que le ha hecho en este momento, pastor, a ti, a usted, pastor, muchísimas gracias por darnos ese tiempo valioso y de verdad gracias, pastor, por enseñarnos, por instruirnos en algo fresco como su conocimiento. Gracias, pastor. Así que muchísimas gracias, pastor. Así que reciba saludos de parte de nuestro equipo íntimo. Así que nos vamos acá, pero nunca la presencia del Señor. Recuerda siempre que Dios ha sido bueno y nos vemos hasta la próxima. Amén, amén. Pastor, bueno, Dios me lo bendiga mucho. Okay, saludos. Saludos a la familia. Amén, igual.